El Mundial Rusia 2018, las predicciones para el Mundial por Reinaldo Silva, parapsicólogo en el grupo F. ¿Qué es lo que le depara a Alemania, México, Suecia y Corea del Sur? Es lo que veremos a continuación en Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, quien los acompaña en una nueva edición de su canal en YouTube Mundos Ocultos, y como ya lo hemos presentado al inicio de este video, continuamos con lo que se refiere a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva en lo que se refiere al Mundial Rusia 2018. En esta oportunidad nos toca el grupo F, y como ya saben, siempre como es de rigor en esta serie de 9 videos, en primer lugar, aclarar, la forma en la cual presentamos las predicciones de su servidor, y también, damos algunos comentarios sobre lo que se ha dado hasta este momento con respecto a los videos anteriores y, los pocos videos que ya nos falta por subir. En primer lugar, de todos modos, darles disculpas a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de este canal en lo que se refiere al tiempo que hemos tardado desde el grupo G hasta el grupo F, y los grupos que nos están faltando en cuanto a predicciones en videos, y también en lo que se refiere al video final. Esto, hay que aclarar, se debe por dos motivos muy importantes. Número uno, el de que en este último mes hemos tenido bastantes dificultades por problemas que tienen que ver con cortes de luz, con respecto a lo que es la interconectividad por medio de internet en nuestra ciudad, en Arequipa. Y esto se debe básicamente al hecho de que el clima todavía nos está jugando algunos pequeños desórdenes desde hace bastante tiempo en la Blanca Ciudad en cuanto a lo que se refiere a las lluvias básicamente, y eso nos ha estado limitando bastante en lo que se refiere a los momentos en que tenemos que hacer estos videos, que son un poco largos, como ya se habrán dado cuenta. Y segundo lugar, el hecho de que debo recordarles a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de YouTube, sobre todo los que recién nos conocen, es que deben recordar de que este es su servidor Reinaldo Silva, es parapsicólogo. Es decir, yo, si bien es cierto, estoy haciendo predicciones sobre el Mundial de Rusia, y anteriormente he hecho predicciones con respecto a las clasificatorias y a mundiales anteriores, mi trabajo básicamente no es estar frente a la televisión, a la cámara de video y editar sobre este tema, sobre el tema de fútbol específico. Sabemos que es el tema de moda, sabemos que es el tema más relevante e importante en este año 2018, pero también es cierto de que yo debo mantener el tren de vida que llevo habitualmente en cuanto a lo que se refiere a trabajo, y eso requiere de que dedique prácticamente gran parte de mi día a atender a mi clientela en Arequipa, a mi clientela en el Perú, y también por medio de lo que es redes sociales a nuestra clientela que se encuentra en el extranjero. Entonces eso me deja muy poco tiempo a veces para justamente grabar los videos y editarlos. Espero que sean comprensivos en ese sentido, pero no se preocupen, los últimos 3 grupos y el video final van a estar en muy pocas horas en el canal en YouTube. Bueno, ese es el punto principal. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta, que sé que a muchos les molesta porque esto extiende un poco el video y les molesta que lo haga en cada uno de los seleccionados que vemos en cada grupo, es explicar cómo hago las predicciones, pero lamentablemente tengo que explicarlo porque quiero que recuerden esto nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de este video, a través de la red de YouTube, que muchas personas no se están, conectando a estos videos desde su servidor desde el primer grupo, desde el grupo A, sino que a veces hay muchas personas que nos siguen y recién se conectan porque es el grupo en el cual está su selección, como en este caso el grupo F está México, por dar un ejemplo. En el grupo que está Argentina, obviamente han sido más argentinos y ellos no conocen un poco el trabajo que yo he ido realizando, no solo en estos videos, sino durante todos estos años. Entonces tengo que aclarar este punto, a pesar de que a muchos les moleste, de que esto, entre comillas, sea redundante para muchos, y otra de que sea una explicación que uno dice, bueno, está en los demás videos, que vean los demás videos, pero no todo el mundo mira los demás videos. Así es que espero que sean comprensivos con nuestros amigos que recién se están conectando a lo que es estas predicciones. Bueno, ya aclarando este asunto, damos la explicación como siempre le hemos dado en todos los videos y la vamos a dar en todos estos 8 videos, incluso en el último video. Es las predicciones de sus servidores se van a realizar de la siguiente manera. Vamos a ver selección por selección en cada uno de los grupos, en este caso es el grupo F, y primero la vemos por medio de I Ching, que es el oráculo chino, que como ya lo hemos explicado en otros videos, pero lo tenemos que explicar ahora. Esto no lo hago en vivo, sino que ya lo he realizado algunos meses atrás y simplemente he hecho el resumen, el cual voy a interpretar y explicar para todos ustedes, y que también lo podrán ver completamente definido y explicado en nuestros blogs escritos, más bien Crónicas de Mundos Ocultos y Relatos de Fútbol, y en la página oficial de su servidor Reinaldo Silva en internet. Y en la parte que sí vamos a presentar por medio de video es el constatar la predicción del I Ching, o dar mayor información de la misma por medio del tarot egipcio. Esa es la forma en la cual vamos a trabajar este video, y también hemos trabajado los anteriores y también los siguientes en cuanto a las predicciones de su servidor. ¿Por qué? Porque es el método que ha sido más efectivo para lograr predicciones exactas de parte mía, utilizando al mismo tiempo los métodos adivinatorios más exactos, que son el tarot egipcio, cuando está bien interpretado y bien leído, o cuando es una persona
sin ánimos de llenarme o vanagloriarme, una persona que lleva bastante años realizándolo. Yo llevo prácticamente 29, casi ya estoy llegando a los 30 años de leer el tarot. Y el I Ching, que es uno de los métodos adivinatorios más exactos que existen entre todos los que se conocen y los que son mayormente practicados. Muy bien, y finalmente, ya en esta parte introductoria, tenemos que siempre hacer un pequeño repaso de lo que se ha estado dando en los últimos videos en esto en lo que se refiere a las predicciones de Reinaldo Silva, parapsicólogo, con respecto a Rusia 2018. Más que nada, en primer lugar, dar las gracias, el agradecimiento del caso a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, que están siguiendo nuestras predicciones, que nos han hecho llegar sus buenos comentarios, sus opiniones, lo que nos han hecho llegar también sus correos electrónicos y, digamos, bueno, agradeciéndonos y también, bueno, a veces incluso aupándonos un poco para que nos apuremos con las demás elecciones, sobre todo latinoamericanas. Les doy las gracias por su atención y por su preferencia. Asimismo, también, bueno, recordarle a nuestros amigos, sé que en lo que se refiere a las predicciones de su servidor, muchos de nuestros amigos que nos siguen en YouTube, que siguen los videos, tienen, digamos, el interés de tener una respuesta a sus preguntas. Y es cierto que en los comentarios más que todo nos ponen preguntas con respecto a sus problemas sentimentales, económicos, de estudios, etcétera, etcétera. Lo cual a mí no me molesta. Yo publico esos comentarios y también los respondo, aunque a veces me tarda un poco justo por el tipo de trabajo que tengo, que a veces es un poco pesado. Pero también les recuerdo a nuestros amigos que hacen eso, que siempre al final de nuestros videos, en los comentarios, en lo que es la descripción del video, ponemos nuestro correo electrónico para que nos hagan llegar su consulta y que esa consulta es sin ningún tipo de costo. O sea, ustedes nos hacen llegar solo una pregunta, eso sí, una pregunta, y se la respondemos sin costo alguno. Pero también yo preferiría, o sea, a mí me encanta que lleguen los comentarios, o sea, de esa manera las consultas a través de YouTube, pero también hay algo que es muy cierto, a veces las consultas que quiere hacer la gente son un poco muy personales, son muy íntimas y a veces incluyen los nombres de otras personas. En esos casos en particular yo les recomiendo como una cuestión sana, como una cuestión, bueno, una opinión personal mía, más que otra cosa, porque no es una cuestión práctica, cuando pongan los datos de su persona que tal vez usted no quiere compartir con todo el mundo y que van a poner los nombres de otras personas que tampoco tal vez les gustaría o tal vez a ustedes no les gustaría que otras personas se enteren. Ya saben, la dirección de correo está al final en lo que es la descripción del video y ahí ustedes pueden mandarme con toda libertad y con toda la reserva del caso cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Bueno, y finalmente, bueno, también como siempre lo hemos hecho, y lo estamos haciendo por lo menos en los últimos videos, bueno, y esto es lo que también extiende, bueno, un poco nuestras publicaciones en YouTube, por lo menos en este caso las predicciones, entre comillas, ya saben, entre comillas, saludo a nuestros, entre comillas, queridos amigos los haters, y bueno, y los trolls que están, bueno, abundando bastante en YouTube y que, bueno, se les ha antojado algunos, no a todos obviamente, no somos tan populares, digamos, agarrársela con esto de los videos de predicciones. Vuelvo a explicar, porque también tengo que explicarlo lamentablemente a la generación millennial, por lo menos a los últimos rezados de la generación millennial que tenemos actualmente. Les recuerdo, en la esquina de este video, cuando ustedes lo ven ya, digamos, subido a YouTube, van a encontrar un numerito en fondo negro con letras blanquitas que dice cuánto dura el video. Si este video dura más de 30 minutos, 35 o 40 minutos, que es lo que frecuentemente me tardo en hacer el análisis de cada selección por medio del tarot y el I Ching, y simplemente eres un individuo, digamos que un tanto joven, pero la gran mayoría lo son, son los rezados de los millennials, que no soporta o no tiene la capacidad de retención, de atención de más allá de 10 minutos. Ese numerito te dice de que este video lo supere esos 10 minutos. Significa que si te aburre, si te molesta o te incomoda que el video dure tanto, simplemente no lo mires. Ve a otro canal, busca otro parapsicólogo, otro brujo, el que se tarda 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, y simplemente vivimos en santa paz y tranquilidad. Porque realmente ese tipo de comentarios realmente yo no los mantengo. O sea, si un montón me escriben que les molesta, les revienta, les amarga, que el video dura tanto, yo les pregunto, entonces, ¿para qué lo miran? Así de simple. Simplemente les digo eso a nuestros amiguitos, amiguitas, bueno, más que todo amiguitos, porque casi el 99% son varones. Si no tienes la capacidad de prestarle atención a algo más allá de 10 minutos, ya te he dicho, no es mi problema, es un problema tuyo, es un problema que se puede tratar psicológicamente, es bastante fácil de resolver en esta época moderna y en el fondo deberías hacerlo porque al final de cuentas hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Ningún libro en una carrera profesional que tú quieras llevar en universidad o institutos va a durar más allá, o sea, va a durar menos de 10 minutos. No hay videos de un libro de este grueso que un profesor de universidad o instituto te quiere hacer una carrera que lo puedan resumir en dibujito animado, en lo que sea, en 10 minutos.
y con eso poder ser un buen profesional. Y también lo más importante, ya que el 98-99% de los que se quejan en ese aspecto de los videos son varones, yo les digo, si tu pareja en el futuro y llegas a tener pareja, lo cual ya de por sí va a ser un tanto difícil, amiguito, quejón y hater, y que no soporta, Dios, que el video sea tan largo, te digo, si tu pareja en el futuro se da cuenta que tú no le prestas atención a nada o a nadie más allá de 10 minutos, no solamente en lo que es una conversación, sino en otros asuntos que es un poco más difícil, digamos, y molestoso de que no tengas más atención allá de 10 minutos, vas a tener serios problemas en tu vida futura. Un consejo, como dicen, de un conejo. Y para nuestros amigos los haters, que también digamos, pues no se han vuelto muy activos en los videos que presento las predicciones del Mundial. Bueno, también en primer lugar hay que recordar una cosa, yo ya llevo bastantes años trabajando en este medio, no me refiero al medio de YouTube, sino me refiero al medio esotérico, a lo que es las consultas, a lo que es que me escriban, a recibir información de las personas, comentarios, opiniones, etc. Y bueno, con tanto tiempo es muy fácil para mí y para cualquier persona que le haya dedicado tantos años a una actividad en la cual tiene que leer la información de la persona que Dios que te hace llegar, sin necesidad de ser vidente, sin necesidad de ser, digamos, una persona hábil con el tarot. Simplemente leyendo uno sabe perfectamente de qué país, de qué procedencia, de qué nivel de estudios o de qué edad de la persona que te escribe, hasta incluso en algunos momentos hasta del barrio, realmente. Y bueno, básicamente lo digo para los haters, pero bueno, es que son los que ahorita, digamos, están bastante activos con nuestros videos de predicciones. Simplemente, si ustedes no pueden pasar más allá del, digamos, del comentario que es mentarme a la madre y nada más, simplemente ese comentario lo borro, número 1. Número 2. Deja de pensar, amiguito, porque sí, también el 95% son varones, amiguito, deja de pensar en esa farsa que dicen en internet de que si una persona solamente puede hablar y casi habla constantemente y no puede dejar de utilizar insultos, lisuras o malas palabras, como se le dice en cada país, de que eso significa denota inteligencia. Por favor, esa es una tremenda mentira que la han creado varias personas simplemente para querer justificar el hecho que tienen un síndrome psicológico que tienen que tratar, porque realmente si una persona no puede utilizar más allá para comunicarse del wea, huevo, won, en fin, todos los resúmenes o la forma de resolver el mai, y también, ¿no?, los insultos que no voy a repetir en este momento, simplemente tienes un problema. Y el que lo escriba no sirve mucho porque como yo sé de que ese tipo de insulto, simple y llanamente así, un insulto, una mentada de madre y nada más, realmente no da, digamos, no aporta nada bueno a lo que es el video, la predicción y a la experiencia de comentar o opinar de nuestros demás amigos que siguen el video. Así es que simplemente lo borro porque no vale la pena y porque en el fondo realmente ese tipo de insultos me resbalan muy rápidamente. Así es que bueno, esperando eso y saludando a nuestros amigos haters y a nuestros amiguitos, pues no los que no soportan más allá de los 10 minutos, qué vergüenza. Bueno, simplemente, bueno, más que todo agradecer es el hecho de que como se quedan a veces como seguidores de este canal, más bien están aumentando nuestro número más allá de querer perjudicarme. Como ya también me he dedicado tanto tiempo a esto, se podrán imaginar que en cuestiones de insultos, mentadas de madre, amenazas de muerte y todo por el estilo, digamos ya lo han hecho conmigo verdaderos profesionales. Así es que los comentarios de los últimos rezados de la generación millennial realmente me resbalan muy altamente. Muy bien, ya no quiero hacer más extenso este video, así es que vamos con las predicciones. Así que vamos con las predicciones del grupo F. Y como ya le decimos, el grupo F es el que vamos a interpretar por medio del I Ching, el tarot egipcio, y es el cual integran Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Y empezando ya de lleno con lo que se refiere a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva con respecto al grupo F, en el cual lo integran Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Vamos a dar primero lo que es, antes de empezar con lo que es, digamos, la primera selección, que es la cabeza de serie, que es Alemania, vamos a empezar un poco con lo que se refiere a un balance general de lo que ha sido, bueno, nuestro análisis con respecto a este grupo y cómo se va a desenvolver. En primer lugar, lo que hemos visto es de que realmente, tanto por el I Ching como ya lo veremos, lo confirmaremos por medio del tarot egipcio en el transcurso del video, lo que vemos inicialmente es de que este grupo, el grupo F, no necesariamente debe ser, digamos, tener ese título de grupo de la muerte. Para algunos, digamos, por el morbo más que todo, digamos, se le está dando ese título, pero realmente es cierto de que lo que hemos visto en el análisis, lo que su servidor ha visto en el análisis de lo que va a ser el desempeño de las 4 selecciones y su enfrentamiento entre sí, es de que básicamente lo que se va a dar es de que de todos modos la selección cabeza de serie, que es Alemania, va a destacar en cuanto a lo que se refiere a lograr, digamos, pues no lo que se espera de ella, en lo que se refiere a las posiciones finales de la clasificatoria, aunque en ese sentido se le va a ver muy mesurado en cuanto a lo que es su desempeño, tanto en lo que se refiere a lo físico, en lo que se refiere
al desempeño estratégico y también a lo que se refiere a lo que es los goles en sí. O sea, realmente no necesariamente vemos de que la selección alemana vaya digamos, a tener grandes goleadas, digamos, a su favor, o que tenga, digamos, un paso arrollador por el grupo, ni tampoco el extremo opuesto, que se podría considerar como, digamos, un resultado bastante mediocre, sino de que va a cumplir de manera muy medida lo que, digamos, lo que se espera o el desempeño que debe realizar en este grupo o en esta fase, y ya más bien como que se está guardando, se va a guardar para más adelante en cuanto a lo que se refiere a lo que es ya más bien un desempeño un poco más fuerte, un poco más explosivo, por así decirlo. En el caso de todas las otras selecciones es que realmente todas van a estar prácticamente a la par, o sea, va a ser un grupo parejo, un grupo peleado, pero no un grupo en el cual hayan, digamos, situaciones demasiado sorpresivas o resultados inesperados, o que una selección en un momento esté encima de una y después otra encima de otra, o que en un momento, digamos, la paridad sea demasiado, digamos, notoria, demasiado, digamos, dramática, por así decirlo, sino más bien de que van a mostrar cada uno su propio nivel y se van a dar ciertos resultados que son relativamente lógicos. Básicamente se podría decir de que los seleccionados en este grupo digamos, van a resolver sus partidos y sus resultados más por una cuestión de peso histórico y peso estratégico o de capacidades más que por otra cosa. Entonces sí va a haber, digamos, momentos muy emocionantes, muy emotivos, momentos muy interesantes en cuanto a lo que sería el esfuerzo, a lo que se refiere al coraje, a ponerle, pues, ¿no? Lo que, como decimos popularmente el fútbol, lo que le ponen las gallinas en algunos momentos, pero no de una manera tan dramática como para poderlo llamar el grupo de la muerte. Y en ese aspecto incluso hasta hemos podido ver por medio de Lichin, sobre todo, de que incluso Corea del Sur podría sorprender en cuanto a lo que es el inicio del grupo con respecto a su desempeño, pero que tampoco va a llegar más allá de ciertas limitaciones, tomando en cuenta de que es el equipo, entre comillas, o en el papel más débil de este grupo. Así es que, si bien es cierto, vamos a ver un gran esfuerzo, sobre todo en lo que es el juego colectivo, no necesariamente en cuanto a lo que es estrellas en la fase de este grupo F, pero sí vamos a ver de que las selecciones que clasifiquen más bien como que van a reservar, digamos, la explosión de sus mejores jugadores para las siguientes etapas. Pues bien, ya aclarado un poco este aspecto, que es un balance general, vamos a entrar al análisis de como lo habíamos explicado al inicio del video. En este grupo F empezamos cada selección a analizarla, su predicción por medio primero de Lichin, de lo que es el oráculo chino, y después confirmamos lo que es esta predicción de este sucedido Reinaldo Silva por medio del tarot egipcio. En el caso de la selección alemana, que es la cabeza de serie, el hexagrama que se les ha presentado es el hexagrama, en lo que se refiere a su destino, el hexagrama número 25 o Wu Wang, lo cual significa lo natural o lo inesperado. Número 25 o Wu Wang, lo natural, lo inesperado, es el que se ha presentado para la selección de Alemania al hacer el vaticinio de su desempeño en la fase de grupos. Básicamente, este hexagrama no solamente nos presenta el hecho de que, a pesar de que, digamos, uno esté esperando, digamos, una explosión prácticamente, lo que es el desempeño de la selección alemana desde el inicio mismo del Mundial, lo que vamos a ver es que prácticamente va a seguir un desempeño un tanto, se puede decir, modesto, para algunos incluso un tanto mediocre. Va a haber ciertas críticas sobre la selección alemana con respecto a su desempeño en la fase de grupos, pero que es justamente como lo dice el hexagrama en la traducción al castellano, es lo natural o lo que se puede esperar, no necesariamente lo esperado, pero sí lo que se puede esperar de la selección alemana, o sea, que sea cumplidora, que resuelva los resultados de la manera en que debe resolver, al peso o a la diferencia adecuada y respetuosa para lo que es su peso histórico, pero que no va a ser un gran esfuerzo, aunque sí el esfuerzo básicamente y lo que va a ser, digamos, la fuerza, digamos, de este candidato al título es que justamente va a demostrar un esfuerzo colectivo bastante notorio y obviamente que le va a permitir resolver los partidos en el momento que tenga que resolverlos. En ese sentido, lo que vemos es de que este hexagrama, el hexagrama 25, lo dice claramente, que, digamos, esa postura de ser candidato al título, de ser una selección, digamos, por encima del promedio de las selecciones que están en el presente en el Mundial de Rusia, lo describe claramente, desde lo alto como en la cima de una montaña. Hay que aceptar que el siguiente campeón, a pesar de que su desempeño es un tanto inestable al inicio de lo que es la fase de grupos, va a poder, digamos, llegar a un nivel bastante importante a la justa, y también va a poder desempeñar después de la fase de grupos, después de cumplir, por así decirlo, con los resultados que se espera, digamos, de un seleccionado tan poderoso como es el seleccionado germano. Después recién va a empezar, digamos, a apretar el acelerador, por así decirlo, no necesariamente a la fase de grupos, pero sí va a cumplir, incluso tiene muy buenas, se encuentra en el nivel óptimo como para llegar a estar entre los 4 finalistas de lo que es la Copa del Mundo,
o incluso revalida su título que obtuvo en Brasil. Así es que eso debe ser tomado en cuenta no solamente en esta fase de grupos, sino de lo que se espera y lo que se presenta desde el inicio, el vaticinio por medio del I Ching para la selección alemana. En este sentido también lo que se refiere a lo que se refiere a sus augurios han sido un tanto escuetos, o sea, salieron muy pocos mensajes en el I Ching cuando lo he interpretado para la selección alemana y básicamente plantea, los puntos que son su fortaleza y que realmente va a destacar durante la fase de grupos. Y en ese sentido las líneas mutables nos dicen lo siguiente, bueno, franco, espontáneo, sonriente y apacible, esas cualidades le harán triunfar, o sea, prácticamente ya determina un poco el nivel en el cual llega, digamos, la selección alemana, no solamente en la estrategia, sino también en lo moral, o sea, llega con un ánimo no tanto que triunfalista, pero sí muy motivados y con, digamos, con la serenidad que les da, ¿no?, el hecho de saber el nivel en el cual se encuentran. Otro punto importante que presenta las líneas mutables es que definitivamente, de principio a fin, en la fase del grupo F, Alemania va a liderar este grupo. Y justamente lo dice de la siguiente manera. El problema que viene del exterior se resolverá solo, permanece sereno como en lo alto de una montaña. Es por eso de que podríamos decir que prácticamente el desempeño de la selección alemana, en lo que vemos en el I Ching, en su fase de grupos va a ser más que todo cumplidora. Sería una forma adecuada de decirlo, aunque de todos modos marcando la diferencia en cuanto a sus resultados en sus 3 encuentros en la fase de grupos, dando a entender prácticamente, es decir, el grado de diferencia que se encuentra o el nivel superior en el que se encuentra con cada una de las selecciones, por lo cual el desempeño, a pesar de, digamos, de cierta molestia, la crítica especializada de lo que se espera, sobre todo por el público fanático, y no me refiero solamente a Alemania, sino en general al público a nivel mundial, Alemania va a tener un desempeño muy por encima de lo que se refiere al nivel que tienen sus ocasionales rivales en esta fase del grupo F en Rusia 2018. Y ya habiendo analizado por medio del I Ching lo que es el desempeño en el grupo F de Alemania, ahora nos toca analizarlo por medio y confirmar nuestro vaticinio por medio del tarot egipcio. El tarot egipcio nos presenta para la selección de Alemania en el grupo F, en la fase de grupos, que su desempeño va a ser bastante cumplidor, bastante determinado en lo que se refiere a lo que es llegar a lo que es la posición que considera, o que obviamente no solamente considera el seleccionado alemán, ¿no?, o su dirección técnica, sino también lo que es el pueblo alemán y lo que es el público, digamos, en general, tanto como la prensa especializada, en lo que se refiere a la posición que debería, digamos, por una cuestión de simple, digamos, peso histórico, capacidades, cualidades y lógica, tener en el grupo F. Pero sin embargo va a, digamos, a demostrar en ciertos aspectos de que cuenta con ciertas debilidades, lo cual en cierto modo pueden ser temas que podrían analizarse detenidamente en cuanto a lo que es el desempeño de Alemania en lo que es las fases subsiguientes. O sea, definitivamente de que Alemania clasifica en su grupo y de que cumple con lo que se está esperando de él, que lo que sería básicamente el primer puesto del grupo, lo va a cumplir, pero va a demostrar ciertas falencias en cuanto a lo que se refiere a su estrategia, bastantes problemas en lo que se refiere a la capacidad de reemplazar jugador por jugador en ciertas posiciones, lo cual le genera la posibilidad de generar huecos, por así decirlo, dentro de lo que es su esquema y su estrategia, lo cual obviamente le va a costar en ciertos momentos, incluso de los partidos de la fase de grupo, lo cual en algunos momentos le va a determinar a la selección alemana de que va a tener que apretar el acelerador en momentos determinados de cada uno de sus 3 encuentros para poderlos definir y poner la diferencia que debe ser adecuada para lo que se esperaría un resultado. Y ese aspecto siempre va a ser, por lo menos para la selección alemana, para el seleccionado alemán, el que sea una diferencia de 2 o más goles según la selección con la cual se enfrente y obviamente el nivel de la selección. Entonces hay momentos en los cuales sí vamos a ver de que va a haber unos resultados un tanto abultados, pero no necesariamente a nivel de escándalo o de goleada, pero sí que determinen claramente, por lo menos para lo que es incluso el mismo jugador de la selección alemana, de que el resultado está realmente adecuado a lo que están esperando. Otro punto importante es de que también se ve de que en algunos aspectos la selección alemana va a cometer, digamos, por así decirlo, el error, pero que puede ser resuelto en las fases subsiguientes, de colocar a jugadores con ya cierto grado de experiencia, cierto, con gran capacidad, incluso que han jugado mundiales, han jugado finales, pero que físicamente no están en el mejor momento. Entonces ahí, digamos, va a tener que ya pasar por el cuerpo técnico alemán el tomar la decisión de que en qué momento ciertos jugadores tienen que salir para darle paso a jugadores con mayor capacidad física
y con mayor desempeño y que no necesariamente están, digamos, que han logrado poner su sitio en la selección por algo, pero que todavía no tienen los laureles que tienen los otros seleccionados. Entonces eso va a ser un tema un tanto difícil de tocar e incluso de conflicto dentro de lo que es los hinchas alemanes y de la prensa especializada de este país. Por supuesto de que van a ser ciertas falencias que pueden ser importantes en las siguientes etapas. Realmente en lo que se refiere a las etapas, a esta etapa inicial de la fase de grupos, Alemania va a cumplir con su desempeño, va a cumplir con lo que se espera, puede perder incluso a uno o dos jugadores de cierto rango de importancia por cuestiones físicas, o sea, al mismo tiempo lesión física y ya más bien un agotamiento físico que ya se nota, sobre todo en momentos álgidos de los partidos y justamente por el factor edad. Y esto va a tener que ser resuelto si es que realmente Alemania quiere ser el campeón en el Mundial de Rusia. Y continuando con las predicciones para Rusia 2018 en el grupo F, ahora nos toca la selección de México. La selección de México ha presentado en lo que se refiere al I Ching, como ya lo hemos explicado, primero analizamos el augurio que obtuvimos por medio del oráculo chino, que es el I Ching, y después lo tenemos hecho hace unos meses, lo analizamos, lo mostramos a ustedes, nuestros queridos amigos, y después confirmamos la predicción para México en Rusia 2018 por medio del tarot egipcio. En el caso del I Ching, el hexagrama que se les ha presentado para el seleccionado mexicano es el hexagrama número 2, o Kun, que es el principio pasivo. El hexagrama número 2, o Kun, el principio pasivo, es la que se presenta para el seleccionado mexicano, la cual es un hexagrama, un augurio que no siempre es positivo, que podríamos decir. O sea, uno de los hexagramas o de los mensajes del I Ching más positivos que podamos encontrar, pero sí nos habla básicamente, y en este caso hay que tomarlo en cuenta, es que muchas veces, como lo podrán haber visto muchos de nuestros amigos que nos siguen desde los primeros videos de lo que es las predicciones para el Mundial de Rusia, no siempre los hexagramas presentan por así decirlo, un mapa, un panorama claro, un esquema de cuál va a ser el desempeño de cada seleccionado en su, participación, en este caso en la fase de grupos, sino de que a veces también nos presenta más bien severas advertencias, o sea, las limitaciones evidentes o claras de un seleccionado y lo que, tiene que cambiar o reforzar para que la situación sea favorable. En muchos casos se ha dado que los mensajes del oráculo chino te advierten una posible situación en la cual estás embarcado y en la cual estás avanzando por un rumbo determinado. Pero cómo tienes que cambiar ese rumbo para que en un momento las cosas vayan distintas y sean mejores para ti. Pero a veces, hay que ser sinceros, no siempre las personas que reciben este tipo de augurios o de oráculos saben, entender ese aspecto o simplemente deciden sino seguir el mismo rumbo. Entonces ya más bien el vaticinio se convierte en una advertencia y es el caso que se da para el seleccionado mexicano. En primer lugar hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para lo que se presenta en este hexagrama, de lo que se refiere a la acción pasiva, que es básicamente el no actuar, por así decirlo, es de que, se podría decir de que el esfuerzo compartido que se necesita al cuadro azteca para poder lograr sus objetivos en este mundial, tiene que ser, la clave, la base para poder lograr un desempeño no solamente importante en la fase de grupos, sino si es que quieren clasificar y quieren tener un mejor desempeño de lo que han tenido en los últimos mundiales. En ese sentido, lo que vemos para México es que se le ve un muy buen desempeño en lo que es la fase de grupos, pero hay que tomar en cuenta una cosa, se puede tornar muy incierto el destino del seleccionado mexicano en lo que se refiere ya más bien a llegar al momento decisivo tanto en la fase de grupos como en una posible clasificación, es decir, los objetivos de México son muy claros sobre lo que quiere lograr en el grupo y lo que quiere lograr, en el mundial en general. En ese aspecto, lo que debes tomar en cuenta es de que lo que puede matar prácticamente, al seleccionado mexicano en cuanto a lo que es lograr el objetivo que se quiere, es que en el momento decisivo, en el momento en el cual un partido determina su clasificación, o determina, su pase en las siguientes etapas y lograr el objetivo de superar las limitaciones que han tenido en los últimos campeonatos del mundo, en ese momento es cuando México se cae. Se puede decir que prácticamente, tiene que tratar de alguna manera el equipo mexicano en su conjunto de quitarse ese chip mental que tienen de que les impide o les limita o les bloquea en momentos realmente determinantes. Y en ese aspecto el hexagrama número 2 es bastante claro. Continúe con perseverancia su movimiento y su ritmo. Busque a los que lo animan y descarte a aquellos que le entorpecen. O sea, claramente habla de que es más bien ya una limitación que no tiene que ver
digamos, con que tenga a rivales de nivel superior al frente, sino de que tiene jugadores en su cuadro, en su equipo, que pueden lograr mucho, pero en momentos determinados simplemente no sirven. Realmente, como dice, hay que retirarlos. O sea, no son los jugadores adecuados para el momento en el cual se presenta la situación de la verdad, por así decirlo. Y hay momentos en que tiene que confiar en la gente que realmente está con la mentalización de poder llegar a cotas mucho más altas. En ese sentido, en la plantilla de México, que es lo que nos dice el hexagrama, se encuentran los jugadores, o sea, digamos que en un momento son idóneos para desempeñarse muy bien en la Copa del Mundo, y ahora prácticamente se podría decir que todo esto depende del comando técnico de la selección mexicana y de la estrategia que plantea en un momento determinado para encarar, digamos, cada uno de los partidos que se le presenten. Uno de los mensajes, por ejemplo, de lo que se refiere a lo que es las líneas mutables que aparecen en el oráculo chino, habla sobre ese aspecto. México va a tener prácticamente un inicio muy prometedor en la fase de grupos. Dibuja un cuadrado sin saber por qué, sin objetivo. Aún así, el trabajo avanza, todo va bien. Ese es un mensaje al inicio de lo que es digamos, de lo que va a ser el inicio de México en su fase de grupos. Más, como decimos, puede terminar muy mal, o sea, en su desempeño al final, en el partido definitorio. Incluso si es que en un momento este chip que no le permite al jugador mexicano en conjunto, como equipo, digamos, enfrentar retos, digamos, en un momento que son superiores y en los cuales se necesita mucha capacidad, frialdad mental, orden y disciplina, puede incluso convertirse en una suerte de guerra. O sea, el seleccionado mexicano debe tener muchísimo cuidado con la posibilidad de, por así decirlo, pisar el palito, caer y, digamos, responder, o sea, tanto en grupo como en individuales, de mala manera ante circunstancias que se dan en todo partido que es un tanto caliente. Y en ese sentido, las líneas mutables también lo advierten. Lucha con dragones en el campo, los dos están heridos, su sangre es negra y amarilla. Solamente, y eso es claramente lo que es la interpretación de este tipo de augurio, es que solamente una muy férrea disciplina, y hablamos, ahí lo remarco enfáticamente, una muy férrea disciplina puede evitar que el desempeño o la participación de México en Rusia acabe muy mal, y eso deben tomarlo en cuenta si quieren realmente lograr el objetivo que se han planteado, no solamente, digamos, en cuanto a lo que es la estrategia, digamos, del comando técnico, ¿no?, del seleccionado mexicano y los jugadores, sino prácticamente lo que es la mentalidad de México como selección y como participación y como representantes en general de su país. Para superar ese límite que hasta ahora no pueden superar en las Copas del Mundo, tienen que tener muy férrea disciplina, y realmente los jugadores con, digamos, con sangre demasiado caliente y que no tienen la cabeza para saberse controlar en momentos decisivos, es algo que tienen que tomar en cuenta, que tal vez no sería lo más aconsejable en los partidos definitivos, tanto en lo que es mayores instancias como en lo que es esta fase de ya habiendo visto el augurio del hexagrama número 2 del I Ching, el hexagrama del principio pasivo que se presenta para la selección de México, ahora vamos a confirmar nuestra predicción con respecto a este seleccionado por medio del tarot egipcio. Lo que presenta el tarot egipcio para el seleccionado de México en la fase de grupos, en el grupo F, es que definitivamente su desempeño va a ser bastante destacado. O sea, va a poder lograr, sobre todo al inicio, prácticamente el primer partido, el primer tope de la selección mexicana en esta fase de grupos va a ser un partido en el cual hay más probabilidades y, digamos, muchas probabilidades de que se llegue a hacer un empate, pero que sea un empate realmente no solamente destacado en cuanto al gran desempeño del seleccionado mexicano, sino incluso un empate que sea tremendamente satisfactorio en cuanto al resultado, porque va a ser un marcador un tanto abultado que va a demostrar la potencialidad y la capacidad de, digamos, de este seleccionado y de sus jugadores para, digamos, hacer daño a las selecciones contrarias, o sea, de lograr goles y ponerse en una situación muy expectante en lo que se refiere a la fase de grupos. Al mismo tiempo, durante el desempeño de lo que es el resto de esta fase, va a lograr, digamos, resultados positivos, va a estar prácticamente a un tris de lo que es la clasificación, pero como ya lo hemos advertido, tanto por el I Ching, en lo que es nuestro augurio, como por ejemplo ahora lo vemos en las cartas del tarot, todo depende de que tengan un buen desempeño en el momento decisivo. O sea, si en un partido que va a ser prácticamente el tercer partido del seleccionado mexicano no saben mantener la cabeza fría, no saben mantener, digamos, el comportamiento que tienen que tener dentro de la cancha, no saben enfrentarse a las dificultades que en un momento prácticamente se puede decir que son digamos, su talón de Aquiles, que tiene que ver con, digamos, el pretender rebelarse de una manera que no les corresponde o que no les corresponde en ese momento, digamos, ante decisiones de los árbitros o ante acciones
del equipo contrario, simplemente eso puede terminar muy mal y eso tiene que ser algo clave y determinante que tiene que tomar en cuenta el equipo mexicano si es que realmente quiere clasificar, porque esta situación tanto se puede presentar en la clasificación de la fase de grupos, o sea, en el momento definitivo para poder lograr la posición que necesita para seguir adelante, o en la siguiente fase si es que llega a clasificar. En ambos partidos, o sea, en el tercero, que definitivamente lo va a jugar, y en un posible cuarto partido, todo se puede derrumbar y todo puede simplemente irse al traste por malas decisiones de jugadores y malas decisiones del conjunto en sí. Así es que prácticamente se podría decir que el seleccionado mexicano tendrá que tener, digamos, un apoyo no solamente en cuanto a la disciplina que imparte, digamos, el comando técnico, sino tal vez incluso hasta cierta ayuda psicológica para evitar caer en los mismos errores en el pasado que le costaron demasiado y que vuelven a aparecer como una posibilidad para costarles demasiado en este mundial. Otro punto importante es el hecho de que realmente el equipo mexicano se presenta como un gran equipo en cuanto a lo que es juego de conjunto, pero en cuanto a individualidades es muy fácil que las individualidades decepcionen, así es que en un momento determinado de esta fase de grupos el comando técnico mexicano tendrá que pensar en la posibilidad simplemente de obviar o, prescindir de ciertos jugadores que se pueden considerar como históricos, como referentes, pero que realmente en el momento de la verdad no tienen la capacidad y ya no han demostrado más de una oportunidad de poder resolver las cosas como deben resolverse. Tienen que confiar un poco más en la juventud y en las personas que tienen realmente hambre de triunfo y que pueden desempeñar muy bien el papel que se les presente en el momento que se les dé. En ese aspecto también lo que podría haber es de que lo que advierto como una posibilidad, digamos, incluso hasta de eliminación en la fase de grupos por muy poco, o sea que México se quede realmente por muy poco, podría estarse dando básicamente en los 10 a 15 minutos finales de un partido decisivo. Y como digo, tanto en lo que se refiere a la fase de grupos como a la fase, digamos, a las subsiguientes fases en el caso de que México lograse clasificar, que realmente tiene las posibilidades. No puedo descartar ahorita a México como eliminado en este grupo, pero tampoco puedo confirmar así a ojos cerrados de que México vaya a clasificar. Todo dependerá de esos 10 a 15 minutos en el momento definitivo y es muy probable de que esta situación se repite más de una oportunidad, o sea que este seleccionado tenga que superar esa valla mental o ese momento en el cual faltando 10 o 15 minutos se cometen con facilidad bastantes errores que en la Copa del Mundo de Rusia 2018 pueden ser determinantes para el seleccionado mexicano. Continuando con las predicciones del Mundial Rusia 2018 desde su servidor Reinaldo Silva para psicólogo, ahora nos toca en este grupo F analizar y ver el augurio para la selección de Suecia. Y como ya hemos explicado, empezamos con el I Ching, el cual ya lo hemos desarrollado hace meses y damos una explicación, un resumen de lo que se refiere al oráculo chino, que es lo que dicta para el seleccionado de Suecia, y después lo confirmamos por medio del tarot egipcio. Vamos a empezar con lo que se refiere al área del I Ching y vamos a ver que para la selección de Suecia el I Ching muestra el hexagrama número 48 o Ching, que es el pozo. El hexagrama número 48 o Ching, el pozo, que es el que se presenta para el seleccionado de Suecia, nos augura no necesariamente una postura negativa, ya que en el sentido de lo que se refiere a lo que es el oráculo chino, este hexagrama no necesariamente determina, digamos, un mal augurio para el que se le presenta, en este caso el seleccionado de Suecia, sino que también presenta lo que es las oportunidades y las capacidades que tiene para poder desarrollarse, triunfar y superar ciertas limitaciones que se presentan en un determinado momento. Es lo que se da en este caso para el seleccionado sueco. Lo que se presenta es de que por medio de interpretación de este augurio, del hexagrama 48, el seleccionado sueco va a llegar a un gran nivel en lo que se refiere a un gran momento en cuanto a lo que es su capacidad y su nivel de competencia en este inicio de la fase de grupos. Incluso se podría decir que es un nivel superlativo con respecto incluso a lo que estaba mostrando hasta ahora el seleccionado de Suecia, tanto en su clasificatoria europea como también en lo que se refiere a los amistosos que se dan antes del Mundial. En ese sentido se va a presentar como un cuadro muy equilibrado en lo que se refiere a sus líneas y con una gran capacidad de sacar resultados que pueda, digamos, destacar en lo que se refiere a lo que es no solamente su grupo, sino para más adelante, aunque es cierto de que presenta la tendencia a tener o sufrir una caída importante en la fase de grupos, incluso tal vez en el partido inicial, lo cual al principio pongo en entredicho el hecho de que si el seleccionado sueco realmente está en la capacidad de poder encarar este grupo que es un tanto pesado, pero realmente se encuentra un nivel bastante destacado en ese sentido, así es que sería muy, digamos, sería una mala idea
digamos, de los seleccionados con los cuales se va a enfrentar, el menospreciar por un resultado no muy positivo al seleccionado de Suecia. En ese sentido, el hexagrama número 48 nos dice lo siguiente con respecto a lo que es, digamos, lo que va a ser el balance general o el desempeño general del seleccionado sueco en este mundial. Todos unidos por la misma obra evitan los peligros que son la negligencia y el inacabamiento. Este boludo chino nos manifiesta de que la capacidad grupal de encarar los partidos va a ser la clave prácticamente para que el seleccionado sueco destaque y obviamente empiece a lograr los resultados que necesita para una clasificación. Al mismo tiempo, logra salir adelante cuando se enfrenta, digamos, a seleccionados que tienen estrategias distintas y que tienen la capacidad de hacerle mucho daño por medio justamente de un juego distinto al que ellos saben realizar. Así es que en ese sentido podemos decir de que hay altas posibilidades, por medio de lo que nos dice Lichin, de que Suecia sea el clasificado en esta fase de grupos. En ese sentido, las líneas mutables, por ejemplo, nos dicen lo siguiente, que son muy buenos augurios para el seleccionado sueco. Nos dice, el agua es extraída y llega hasta el brocal. Al interpretar este mensaje, lo que significa es de que en un momento determinado tiene la capacidad el seleccionado sueco de obtener los resultados que en un momento le sean necesarios. Incluso hasta en un momento determinado, si necesitase un empate, tiene la facilidad de poder lograrlo, siempre y cuando esto beneficia a sus intereses para una clasificación. O sea, va a saber cómo desenvolverse, incluso va a poder lograr cosas que en un momento se pensaba que tales serían muy difíciles de que logre según los rivales que va a tener en la fase de grupos. Asimismo, también nos presenta otro de los augurios en las líneas mutables: usted es inagotable y se enriquece a medida que da mayor esfuerzo, victoria. O sea, auguria de que hay muy buenas posibilidades no solamente para que el seleccionado sueco logre el triunfo en la fase de grupos, sino de que incluso logre en una clasificación eventual el desempeñar un excelente papel, incluso superior a lo que se espera para este seleccionado en la siguiente. Ya habiendo analizado lo que es el augurio por medio de Lichin del hexagrama 48 para la selección de Suecia, ahora nos toca confirmar lo que es el vaticinio su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, por medio del tarot egipcio. El tarot egipcio para la selección de Suecia lo que nos muestra es que confirma lo que lo hemos visto en el I Ching. En primer lugar, sí demuestra de que va a llegar a un nivel bastante importante al inicio de lo que se refiere a la fase de grupos, a lo que se refiere a su participación en esta etapa, y también va a demostrar de que tiene una capacidad o un nivel bastante importante en comparación a lo que se esperaba del seleccionado sueco, o lo que se espera del seleccionado sueco en Rusia 2018, al inicio mismo del torneo. O sea, tiene la posibilidad de llegar no solamente a clasificar, sino también en la fase de grupos, sino también de poder llegar a unas instancias bastante superiores, a un nivel superior incluso de lo que se esperaba y lo que se hacía en el análisis inicial. En lo que respecta, digamos, este aspecto, por ejemplo, les da una carta negativa en el tarot egipcio al seleccionado sueco, que es la torre, que es una carta que nos habla sobre los peligros y riesgos de, digamos, bueno, de fracasar, digamos, en este intento. Y eso sí es algo que es importante, puesto de que así como en un momento determinado, en partes anteriores de este video, determinado de que es incierto el destino de México todavía en lo que se refiere a la fase de grupos, en el caso de Suecia pasa lo mismo. Prácticamente podríamos decir de que estos dos seleccionados van a ser los que definan el siguiente clasificado en esta fase de grupos, y en ese aspecto el resultado va a ser muy estrecho. Incluso el tope entre México y Suecia va a ser determinante en algunos aspectos, pero también va a tener un resultado estrecho. Podríamos decir incluso de que es muy probable o altamente probable que sea un empate, y que después ya más bien ya la diferencia que se dé para que uno de los dos clasifique sea realmente mínima. En este sentido hay que hacer la aclaración correspondiente con respecto a este aspecto. El tarot egipcio también muchas veces puede llegar a una actitud digamos, de este tipo, en el sentido de que prácticamente en un vaticinio simplemente la respuesta que te dé es 50-50, que el destino va a ser el que determine y las decisiones al final van a ser las que determinen. Y en ese sentido, para muchas personas a veces tiende a ser un tanto incomprensible, pero sí es cierto de que en la forma en la cual se interpreta el tarot egipcio y en la cual se define muchas veces decisiones o circunstancias, a veces la decisión depende de factores muy estrechos, como la decisión de una persona, el capricho de una persona, la actitud de una persona en un momento muy específico y determinante, lo cual puede determinar si es que en un momento uno sigue un rumbo o sigue otro en su destino. Y eso es lo que vemos en el caso de ambas elecciones, pero con la gran diferencia de lo que veo ahorita en el tarot egipcio,
de que si bien es cierto la carta de la torre se presenta en cierto aspecto como negativo, para el seleccionado sueco también aparecen cartas alrededor como es la 54 y la 23 en el tarot egipcio, que son cartas que están a la inversa, pero que aún así tienen una influencia sobre esta carta que es la carta de la torre. Determinan de que uno de los puntos que se debe tomar en cuenta es de que esta selección sueca tiene mucha facilidad y mucha capacidad para remontar resultados adversos y situaciones adversas, cosa que en el tarot, cuando hemos analizado y en lo que se refiere al I Ching de la selección mexicana, eso es más bien lo que le falta a la selección mexicana. Pero aún así, vuelve a resaltarse un punto muy importante: existe la posibilidad de que la determinación o la decisión final de entre quién de estos dos seleccionados clasifica en esta fase del grupo F se deba, digamos, a un factor realmente determinante, eso sí, con un efecto tremendo y definitivo en lo que es la clasificación de ambas selecciones, la clasificación o no clasificación, porque solamente uno puede clasificar, se deba a una sola persona o una circunstancia o una determinada situación, como hemos visto en el caso de México. En el caso de México se da el hecho de que se puede perder todo por una falta de de cabeza en un momento decisivo. Obviamente en ese caso hablamos de un individuo. En el caso de Suecia, lo que se presenta es de que la gran ventaja y la gran oportunidad que van a tener para clasificar se determina por su capacidad colectiva de poder, digamos, remontar un resultado adverso. Entonces, prácticamente en ese sentido, si bien es cierto, para algunas personas tal vez sea insatisfactorio el dar este tipo de pronóstico de que un aspecto termina incierto, es a veces circunstancias que no se dan constantemente, se dan en raras ocasiones, pero que, por lo menos lo que yo veo, es que Suecia tiene todas las posibilidades de llegar a clasificar en su grupo, lograr un gran desempeño y también lograr incluso un gran desempeño en las siguientes etapas, pero depende de un factor determinante y pequeño que se va a dar entre esta selección en México, y va a ser lo que determine si Suecia o no clasifica o no a lo que es las siguientes fases en Rusia 2018. Y llegando a la parte final de esta predicción con respecto a lo que es el grupo F del Mundial Rusia 2018, ahora nos toca la selección de Corea del Sur. Y como ya lo hemos ido indicando, empezamos con el I Ching con una explicación de lo que ha sido nuestra interpretación hace meses con respecto al destino de este seleccionado en su fase de grupos, y lo confirmaremos finalmente con el tarot egipcio. En el caso del seleccionado surcoreano, el I Ching le ha dado el hexagrama número 34 o Ta Chuan, que es la fuerza 34, Ta Chuan, o la fuerza de la grandeza, es la que se presenta en el destino para el seleccionado de Corea del Sur. Un seleccionado interesante en el sentido de que obviamente el I Ching, en el caso de los surcoreanos como en el caso de la selección japonesa, o sea, los japoneses, es un tema bastante de llamar su atención, porque obviamente son tremendamente creyentes en esa área de lo que es el Extremo Oriente, justamente de lo que es el oráculo chino o I Ching. Entonces, bueno, me imagino que tal vez no necesariamente nos escriban amigos o amigas desde la lejana Corea del Sur o desde Japón, pero sí existe la posibilidad que muchas personas que tienen herencia y que residen, o sea, herencia familiar y que residen en esos países y habla hispana, tal vez nos comenten en este video, bueno, y en el video del grupo, bueno, en el cual está Japón. Vamos a ver, pero obviamente espero por ahí, con ansia, si es que existe la posibilidad que por ahí alguien opine sobre el oráculo chino y tal como lo he interpretado, y también incluso hasta tal vez incluso me rebata, cosa que puede suceder. En el caso del seleccionado de Corea del Sur, lo que vemos con el hexagrama 34 es de que, si bien es cierto, va a llegar y va a destacar eso en lo que se refiere a seleccionado de Corea del Sur, como le decimos, no considero yo, por lo menos en mi predicción, que este grupo sea un grupo de la muerte, pero sí va a ser un grupo muy parejo, y en el caso específico de Corea del Sur va a llegar con una mejora importante en cuanto a lo que se refiere al nivel que ha mostrado hasta ahora en estos meses que estamos haciendo la predicción y cuando ya se inicie el Mundial de Rusia y su fase de grupos. Si bien es cierto, va a llegar con un gran nivel, va a poderle permitir luchar casi de igual a igual a la mayoría de seleccionados con los cuales se va a enfrentar en su fase de grupos. Está limitado por algunos aspectos en cuanto a lo que se refiere al terreno de la estrategia y a la capacidad, bueno, más bien dicho, a la incapacidad de, digamos, sus jugadores más importantes, sobre todo sus delanteros, para desequilibrar las situaciones de la competencia, o sea, los partidos en sí, en determinados momentos, y con eso lograr resultados favorables. Así es que en ese aspecto lo que podemos ver con respecto a este hexagrama 34 es que el mensaje que le dice es lo siguiente: si bien es cierto, es un mensaje positivo que augura de que el seleccionado de Sur Corea tiene muy buenas posibilidades incluso de dar una gran sorpresa dentro del grupo desde el mismo inicio de la fase de grupos, es, digamos, de que se encuentra al nivel de poder competir, pero no necesariamente al nivel de clasificar. Lo que le presenta el hexagrama 34 es lo siguiente: usted es poderoso y fuerte, la gente se detiene a contemplarlo, atrévase.
básicamente la última palabra, la más importante en este augurio en cuanto al hexagrama 34, puesto que manifiesta de que tienen un buen desempeño, tienen capacidades, pero tienen que saber realmente en qué momento deben arriesgar un poco más, ser un poco más atrevidos, como dice la palabra en sí. Confiar más que todo como equipo, porque en lo que se refiere a individuales, Corea del Sur le faltan, no tiene individuales que puedan ser desequilibrantes en el momento necesario en la fase de grupos, entonces tienen que trabajar en base a ser un grupo, pero que se atreva a arriesgar un poco más en determinados partidos. Hay momentos en los cuales Corea del Sur va a tener que arriesgar y hay momentos en que va a tener que mantener una disciplina de orden para poder, digamos, resistir a los embates de los equipos con lo que se enfrenta, que ninguno de los equipos es, digamos, débil. Realmente los tres son superiores a este seleccionado asiático, así es que es algo a tomar en cuenta. Asimismo, un punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que si bien va a tener cierto progreso con respecto a los mundiales anteriores, va a tener cierta posibilidad de poder clasificar y un muy buen desempeño ante varios de los equipos de su fase de grupos, podría darse la circunstancia de que en algunos momentos el seleccionado coreano comete errores un tanto infantiles o un tanto, bueno, se puede decir que irresponsables en ciertas circunstancias para sus jugadores. Y justamente de eso habla lo que es el único mensaje que se presenta en Línea Mutantes para el seleccionado de Corea del Sur. El macho cabrío arremete contra el follaje y se enreda los cuernos. Así es que hay que tener mucho cuidado en el caso de Corea del Sur de ostentar, por así decirlo, fuerza bruta, por así decirlo, en lo que es el desempeño de lo que es sus partidos ya definitivos, o sea, en momentos en los que van a ser los momentos de decisión para el seleccionado coreano, y si arriesgarse demasiado hasta el nivel de enfrentar a sus rivales en circunstancias y situaciones que ya más bien no deberían ser las adecuadas y que incluso superan las limitaciones propias del jugador de Corea del Sur, esto puede ser algo que determine más bien no tanto la no clasificación del seleccionado de Corea del Sur, porque se ve y se augura, por lo menos en el Ichin, de que no está en la capacidad de poder clasificar, sí de hacer buenos papeles. Y bueno, y eso realmente podría dejar más bien incluso un mal sabor de boca, digamos, con respecto a su desempeño final, o sea, al balance general de lo que es su participación en Rusia 2018, por tomar, digamos, en un momento la peor acción posible, en un momento determinante, y obviamente ante eso, no solamente perder la posibilidad de clasificación, sino perder de una forma que es incluso hasta vergonzosa para los mismos seleccionados de este equipo. Por lo cual es lo que vemos, por lo menos en el oráculo chino, que es el I Ching, de que la selección de Corea del Sur va a dar que hablar en algunos momentos, va a dar un buen desempeño, pero sus limitaciones no le permitirían realmente avanzar más. Y ya habiendo analizado el hexagrama 34 para el seleccionado de Corea del Sur en el grupo F, ahora vamos a confirmar el vaticinio de este su servidor Reinaldo Silva, parapsicólogo, por medio del tarot egipcio. Lo que presentan las cartas del tarot egipcio para el seleccionado de Corea del Sur en este grupo F es de que su desempeño va a ser, se podría decir que pasaría hasta incluso mejor de lo que se espera originalmente, digamos, de este seleccionado, tanto en lo que se refiere a la prensa deportiva especializada, como también en lo que se refiere a sus propios hinchas, aunque en ese sentido hay que tomar en cuenta de que digamos, la hinchada, digamos, del seleccionado de Corea del Sur tiende a ser bastante exigente en cuanto a resultados, y cuando los resultados no son positivos, obviamente son muy tajantes, o sea, no lo ven desde la perspectiva a veces que podemos ver los latinos, de que en un momento un mal resultado aún así puede llenarnos de satisfacción, de orgullo por el desempeño. Ellos no lo ven de esa manera. En ese sentido, lo que vemos en las cartas del tarot es de que se ve mucha inestabilidad en lo que se refiere al desempeño de Corea del Sur en su participación en la fase de grupo. Lo que se presenta en primer lugar es de que tiene muy buenas posibilidades para desenvolverse de una manera bastante digna, y también tiene la posibilidad incluso de sacar un resultado que sería bastante satisfactorio, no solamente para ellos, sino también incluso para lo que se refiere a su hinchada, que es un tanto exigente en ese sentido. O sea, lo veis de una manera muy fría, digamos, lo que es los resultados. Pero lo que se ve como un punto negativo, que también lo hemos visto en el I Ching, es de que tiene las capacidades, tiene la posibilidad de atreverse, pero hay momentos en que se va prácticamente a frenar o va a caer el seleccionado de Corea del Sur en base a sus propias limitaciones, a sus propios conflictos internos, por así decirlo, a nivel de lo que es cada uno de los jugadores y la mentalidad que tienen con respecto a sentirse un poco todavía inferiores a lo que es los equipos con los que se enfrenta. Y en el caso específico del grupo F, se enfrenta con equipos que todos son superiores a él. Entonces va a tomar, digamos, por así decirlo, el grupo en conjunto va a tomar de muy mala manera los resultados negativos, y en el momento que hay un resultado muy negativo, simplemente la selección de Corea del Sur se cae.
Otro punto importante que se ve en ese sentido es de que la prensa coreana, surcoreana, bueno, esto para los amigos que siguen al tanto con el fútbol, digamos en Extremo Oriente, y que, bueno, o incluso que residen, latinos que residen en Corea del Sur, tal vez nos puedan comentar y en el futuro. La prensa surcoreana va a ser muy dura con respecto a lo que es su seleccionado en la fase de grupos y eso también podría ser determinante. Muchos consideran de que esto no influye en lo que se refiere a los mundiales, pero seamos sinceros, en un espectáculo que ya es de masas como la Copa del Mundo, realmente la presión que puede dar en un momento la prensa especializada de un seleccionado nacional puede ser a veces determinante en su buen o mal desempeño. Y esto va a ser algo que les va a costar mucho trabajo superar a los seleccionados surcoreanos. Otro punto importante es de que también les va a costar, o por lo menos a su comando técnico les va a costar les va a costar mucho el saber escoger el momento adecuado. O sea, prácticamente como decir, hay momentos determinados en los que se tiene que atrever el equipo a un juego un poco más, digamos, de ofensiva, por así decirlo, en momentos en que tiene que tomar una actitud un poco más, digamos, conservadora, no arriesgar demasiado. Y eso se tiene que intercalar en ciertos momentos o circunstancias y según el rival que uno enfrenta y de qué manera se está desenvolviendo el partido, o sea, cómo ve el marcador. Es muy probable de que varios de los resultados negativos que se presenten para Corea del Sur en esta fase de grupo se deban exclusivamente a esa situación, a que el director técnico no sepa tomar la decisión en el momento preciso cuando debe ser, algo que es vital para lo que es el desempeño de un equipo, sobre todo una competencia tan importante, por lo cual podríamos decir que sí, Corea del Sur va a ser, digamos, el equipo que tal vez sea el menor, digamos, en capacidades y en posibilidades de clasificación dentro del grupo, aunque aún así va a mostrar un cierto juego vistoso en muchos aspectos a nivel colectivo en este Mundial de Rusia. Y ya llegando a la parte final de lo que es la predicción de su servidor Reinaldo Silva para Psicólogo con respecto al grupo F en el Mundial Rusia 2018, lo que podríamos decir, bueno, es prácticamente lo que hemos estado viendo en lo que se refiere a todo el video. En primer lugar, mi vaticinio final en este grupo sería que Alemania pasa en primero, o sea, primero de su grupo en clasificación, logrando muy buenos resultados, logrando ganar sus partidos de la manera adecuada, con los resultados que son adecuados para la selección alemana. Digamos, el que va a ser su escolta, yo me inclino más por lo que es la selección sueca, que llegaría por un margen muy estrecho con respecto al seleccionado mexicano. Y digamos, aunque considero que el tercer puesto sería México y por un margen demasiado estrecho, prácticamente bastante incluso motivo de comentarios en el momento que se dé, no descarto totalmente, no descarto al 100% de que México pueda clasificar como segundo en esta fase de grupos, pero como les digo, depende del momento clave y determinante en su desempeño en el momento y en el partido clave que va a tener en esta fase de grupos. En ese sentido, bueno, tal vez los hermanos mexicanos quisieran, digamos, un vaticinio un poco más preciso, pero en ambas situaciones, en Suecia y México, las cartas del tarot han sido determinantes en el sentido de que el resultado aún es incierto. Así es que habrá que ver cómo se desempeñan ambos equipos. Perdón, me estoy trabando. Y finalmente cierra el grupo el seleccionado de Corea del Sur. Obviamente nuestros amigos querrán saber y cómo le va a ir a los clasificados de esta fase a la siguiente etapa. Bueno, en ese sentido, ya saben, eso será revelado por su servidor en la última entrega, nuestro último video, que ya estamos muy cerca a publicarlo, de nuestras predicciones. Así que ya saben, estén atentos. Y como siempre, su servidor les dice Reinaldo Silva para Psicólogo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su preferencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Y ya saben, si quieren colaborar con el esfuerzo que hacemos en YouTube en Mundos Ocultos, ya saben, pulgar arriba para este video, nos llegan sus comentarios, sugerencias y opiniones y compártalo en sus redes sociales. Reinaldo Silva dice muchísimas gracias y nos vemos en próximas ediciones. Permiso.